La migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de la humanidad. Una migración es todo desplazamiento de población que parte de un lugar de origen hacia otro país de destino, implicando cambios no solo de residencia, sino en las relaciones individuales, sociales y con los diferentes estados-nación con los que se contactan con las personas que optan por ello. Si bien se trata de un fenómeno antiguo, las características del mismo, así como los impactos, han ido variando. Si antes se trataba de migraciones unipolares, hoy en día son multipolares. Se trata de migraciones que van cambiando constantemente de destino, estableciéndose ciclos migratorios constituidos por varios países de destino en diferentes etapas. Así encontramos muchos casos de migrantes que salieron de Bolivia hacia Argentina, de ahí a España, luego a Italia y posteriormente retornan al país. Por otro lado, si antes las migraciones tenían un cariz netamente económico, salvo aquellas forzadas durante periodos dictatoriales, hoy están atravesadas por una multiplicidad de motivaciones que impactan todas ellas en la configuración del mismo hecho migratorio. En el caso específico boliviano, en general se puede identificar, a decir de Beizaga, dos grandes sistemas migratorios. El primero, un sistema que podría denominarse tradicional o histórico, y que si bien incluye los flujos a países limítrofes como Chile, Brasil y Perú, se refiere fundamentalmente a la migración de los bolivianos a la Argentina. Y el segundo, un sistema que podría denominarse contemporáneo y que está principalmente formado por la migración hacia España y en menor medida a Italia y otros destinos de menor importancia. En este segundo sistema, ciertas características destacan, entre ellas la feminización de la migración, debido al incremento de nichos laborales vinculados a la economía de mercado y el fortalecimiento de una ciudadanía cada vez más translocal, donde la relación entre el país de origen y de destino se fortalece hasta confundirse en las prácticas mismas de los migrantes y el impulso que ha empezado a adquirir el tema en el marco de políticas públicas. A ello se suma, además, en los últimos tiempos, la importancia cada vez más grande que adquiere el retorno, no como la conclusión de un ciclo, sino como una etapa más del proceso que provoca diversos cambios, que incluyen desde los económicos hasta los subjetivos vinculados a los imaginarios en las prácticas de las personas. Un hecho queda cada vez más claro: no existe un tipo de migrante ni una sola forma de relación que se establece con el país de origen, de destino o de retorno. Lo que se observa es un fenómeno variante, diverso y absolutamente multidimensional, en términos económicos, sociales, culturales y jurídicos, que hay que comprender en toda su complejidad. Entrevistas a profundidad permiten conocer historias y testimonios personales de los cuales sobresalen datos relevantes. Las varias horas de diálogo con los entrevistados llevan a conocer los datos más significativos cuyas percepciones se plasman en este primer video. Bueno, mi nombre es Eduardo Oliva Venegas. Mi ocupación en este momento me dedico a arte corporal. Claudia Lisset Nogales Rodríguez. Bueno, mi nombre es Aida Dina Miranda y tengo 30 años ya. Tengo 39 años y por el momento estoy de ama de casa. Me fui el 18 de septiembre del 2003 y volví el 2 de octubre del 2010. Tengo 32 años y soy farmacéutica. He emigrado el 2002 y he vuelto el fines del 2007. Mi nombre es Daniel Carlos Linares. Emigré el 2004 finales. Los emprendimientos migratorios, desde el punto de vista social, tienen que ver con la situación del mercado laboral, las oportunidades de trabajo y las expectativas de cada persona. He terminado de estudiar
y a mí me han propuesto un amigo irme a Italia porque no tenía todavía dinero para abrir mi farmacia. Los motivos de mi viaje fueron precisamente para eso, o sea, aprender un poco más, estudiar y también trabajar, porque bueno, es bastante difícil lo uno sin lo otro en un país del extranjero donde todo es mucho más caro, ¿no? El nivel social para tener, como era mi meta, ¿no? Tener una casa para poder brindar a mis hijos. Económico porque ellas estaban trabajando ya más antes allá. No estaban tan bien, pero con lo poco que tenían, pues tampoco querían dejarme a mí. O sea, somos muchos hermanos y tratamos de llevarnos uno por uno, ¿no? Tratar de, si tú tienes, también me gustaría tener, ¿no? Que tengas tú, ¿no? Y de esa manera nos hemos ido para España. Yo necesitaba el pasaporte con suma urgencia, necesitaba mi pasaporte ya y no tenía el tiempo para estar haciendo una cola de 2 días. Ya, o dejar a alguien pagar. Entonces agarré y entré y hablé con un encargado. Le dije, mira, mi hermano, necesito el pasaporte. Me dijo, ¿te cuesta tanto? Yo le dije, necesito sacarlo ya. Ya. Ok, ese es otro tema aparte y así podríamos solucionarlo de otra forma. Y le dije, ¿cuánto? Directo. Y me dijo, pues eso te costaría me cobró, más no recuerdo, unos $50 extra. Y agarré y le dije, ok, no hay problema. Y de esa forma fue que yo tuve mi pasaporte, prácticamente entré en la mañana y en la tarde ya lo tenía. Bueno, tenía que hacer trámite de certificado de nacimiento, de carnet de identidad, todo eso. O sea, eso es lo que piden en la frontera y eso tenía que darles. Pasaporte, es lo único que he sacado y he viajado como turista. Tener la vacuna la vacuna amarilla más o menos. Tener eso, después tener dinero. La bolsa de viaje tener que tener más o menos unos 2.000, 3.000. Se va a donde se sacan los papeles de carnet de identidad, después se va a inmigración, donde sacas el pasaporte para viajar al exterior y te dicen a qué país, dependiendo que esas veces no había nada de visado, no había nada de... solamente podías viajar como turista y te daban 90 días de plazo, nada más. El vuelo era Cochabamba, Barcelona. Recuerdo que para los trámites, para sacar tu pasaporte, había gente que dormía, prácticamente 2, 3 días vivían ahí para poder sacar un pasaporte, ya, y era insoportable. Ahora creo que ha mejorado bastante eso. Aparte tampoco ya no es tan fácil ir al extranjero, ya no hay tanta demanda de pasaportes. Entonces era una situación insostenible que no llega a entenderla hasta que la vive, porque son 2, 3 días de gente durmiendo y honestamente tenemos un país con mucha corrupción y había gente que llegaba en 10 minutos, tenía el pasaporte y bueno, hay gente que no tiene tiempo para estar 2, 3 días durmiendo. Y bueno, me tocó ser uno de los que apoya la corrupción en Bolivia por necesidad. Yo saqué una semana todos los documentos, saqué el pasaporte, fui a una agencia de viajes para solicitar un pasaje y me salió en 3, 4 días. Entonces fue algo rápido, inesperado y rápido. En cuanto a los trámites, pues por entonces estaba la dificultad de sacar el pasaporte, que aquí era una cola, aquí cerca de unas cuadras era una cola inmensa, tienes que dormir, y sacamos mi pasaporte en 3 días, dormí en la calle como 2 días para poder llegar y sacarlo. Esa es la primera vez. Viajé, pero no pasé del aeropuerto de Barajas. Entonces me mantuvieron ahí 12 horas y me deportaron. Ya cuando retorné otra vez aquí, para irme la segunda vez, ya no fue tan difícil, la verdad fue cuestión de suerte, porque llegué, le expliqué a un abogado lo que había pasado, me dijo que no tenía ningún tipo de reembolso por parte de la agencia de viajes. Lo que sí me aconsejó es romper mi pasaporte y de nuevo a sacarlo, en el cual no tardé más de 1 hora, pero pues fue suerte, coincidencia en la puerta, encontrarme con una encargada
Le expliqué lo que había pasado y fue inmediato. Me asociaron las cosas, me sacaron las fotografías, pagué y al día siguiente ya. Otro componente es el económico. Por un lado, los efectos de un sistema económico desigual impiden la realización de los proyectos de vida de millones de personas que quedan al margen. Y por otro lado, las necesidades y las crecientes expectativas de mejores niveles de vida y bienestar dan impulso a las decisiones de migración. Las estrategias laborales de los migrantes incluyen búsquedas de nichos laborales por medio de redes sociales, jornadas de trabajo cada vez más largas o varios trabajos a la vez, rápidas adaptaciones o aprendizajes cada vez más diversos, y todo ello para concretarse a su vez en esfuerzos de ahorro vía remesas, compra de activos, bienes inmuebles o desenfrenos simbólicos de consumo, paseos, helados, cine, las cosas que antes no eran posibles. Prestamos casi $4.000 para poder viajar, porque esas veces era mostrar la bolsa $1.000 para llegar allá, en la frontera. Mi madre ya estaba allá, pero el dinero fue parte de mi madre y parte de los ahorros que yo tenía de acá, del trabajo que yo realizaba acá, ¿no? Para el pasaje para ir, claro, te piden yo me fui con $2.400 dólares el pasaje solamente, me salía eso. Y mi padre sacó un préstamo de la cooperativa y desde allá he tenido que pagar todo eso. Se hizo prestar del banco. Y fui allá, trabajé y cada mes le iba mandando todas las cuotas y terminé de pagar rápido. En parte yo conseguí la mitad, después mi madre me financió la otra parte, y para el segundo viaje, pues obviamente lo perdí todo el primero, para el segundo viaje pues ya mi madre me prestó todo. La idea, porque mi madre me llamó, me dijo si quería continuar con los estudios, y ella estaba muy alejada de eso. No tenía una idea de volver otra vez a estudiar, entonces decidí pues ir allá. Y de ahí me fui yo a trabajar con una señora que tenía unos 40 años más o menos. Su esposo tuvo un accidente esquiando en la nieve y quedó paralítico más o menos. Y no podía moverse y yo le atendía a él y también atendía, o sea, la casa, hacía toda la casa atendía. Pues allá estaba pues, el señor que me llevó de costura. Y estaba costurando. En la noche uno de mis tíos me consiguió un trabajo en ILTE, una fábrica que es una de las imprentas más grandes del mundo. Lo que me dejó, nunca en mi vida había visto algo tan grande funcionando, ni nuestra refinería, Gualberto Villarroel, es tan grande como una imprenta, que trabajé allá y me sentía como una hormiga. Ya fue una experiencia buena, porque sí, fue trabajo duro y de alguna forma tenía que pagar mis estudios, ¿no? Allá trabajo manual, totalmente. Ya nos encargábamos de cargar cosas, pero con una prensa que va subiendo las cosas. Realizan libros, guías, revistas, pero en cantidades industriales. Entonces había que llevar todo eso al depósito y había que encargarnos de que, por ejemplo, había las máquinas que no se paren, porque había máquinas y a veces las hojas se trababan, las revistas se trababan, todo eso, de que no pase eso. Y en muchos casos la limpieza industrial, que ha sido el trabajo más duro que jamás he realizado en mi vida, ¿ya? Porque son 4 pisos de maquinaria, ¿ya? Y un sótano con 2 pisos que se lavan una vez cada año, y es un trabajo lleno de químicos, de malos olores, duros, cerca a 38, 40 grados, con un traje de protección que no te ayuda en lo más mínimo, con la situación más insalubre que jamás he tenido en mi vida, muy, muy riesgosa, peligrosa. Yo tenía que tomar diario 1 litro de leche para desintoxicarme de todas esas cosas, vómitos, adelgacé, hasta que al final dije, no, basta, se acabó, no. Sí, o sea, yo sabía que la vida no iba a ser gratis y que iba a ser dura, entonces yo tenía que trabajar de alguna forma si quería conseguir algunas metas, ¿no? Y yo no esperaba trabajar en una oficina, yo esperaba trabajar, conseguir mis metas y después probablemente volverme.
Pero ya al día siguiente, que era domingo, nos pusimos a trabajar. Nos dijeron que se va a una plazuela, de ahí les van a recoger las personas que quieren gente para trabajar y se deciden. Nos salimos al día siguiente con mi hermana y fuimos a buscar trabajo. Vinieron unas vagonetas así como aquí en la calle Lanza, cuando se para un coche y todos los albañiles, plomeros, todos se acercan, ¿ve? Así es allá, en el campo. Todos se acercan y te dicen, el dueño mira a la gente, tú elige para llevar a las fincas. Y así nos eligieron, a mí a un lugar, a mi hermano a otro lugar nos eligieron. Fuimos a la cosecha de uva. A la cosecha de uva hemos ido, las dos. Imagínate que nunca hemos conocido, ¿no? Porque yo estudiaba todo aquí y nunca me ha gustado el campo. Pero para poder sobrevivir tienes que trabajar de lo que sea. Tienes que saber ganar el pan del día. Porque allá nadie te brinda. Te brindan un día, pero al día siguiente ya no. De las jefas de mi hermana, su tía estaba solicitando una persona para verano para que pueda trabajar, acompañar a la señora que era mayor de edad. Y entonces, con esas condiciones igual, ¿no? Sabiendo un poco que iba a tener trabajo, me fui. Pero la señora era muy mayor y entonces a veces prefería estar sola. Entonces cuando llegué, me dijo que esperaría 1 mes o 2 meses, que después que me tomaría, ¿no? Para trabajar. Pero estuve en casa un par de semanas y busqué por mi parte un trabajo. Me fui a una marisquería a trabajar sin saber, claro, tenía un poco de conocimiento, el de servir, el de lavar platos, el lavar copas, vasos. Entonces me fui a esa marisquería a trabajar y en ahí pues aprendí a las buenas y a las malas como es, ¿no? Era sorprendente ver algo que se dice, ¿no? La naturaleza del mar te da animalitos sorprendentes y tú te asustas tan solo cuando los ves y dices, ¿qué es eso? Cuando me fui a Italia, no estaba preparada, he sufrido harto. Lloraba, me arrepentía, yo decía, siendo profesional, ¿por qué me venía aquí a sufrir, a limpiar baños? Mientras en el trabajo, como se dice, hemos estado, lo menos yo he empezado a trabajar ya en restaurante. Ha habido centros de apoyos de migrantes, donde les apoyan a los ecuatorianos, dominicanos, colombianos, los apoyan. Y hay centros ¿cómo se dice?, para capacitarlos, cursillos que pasan. Entonces yo me fui de hostelería, hice un cursillo de hostelería. Ya con el diploma que me dieron, ya pues presentaba ya en mi carta de vida en algunos restaurantes que podía solicitar trabajo, pues ya tenía ya eso, un requisito más de cursos. Al principio sí, porque allá mis jefes que trabajaban en las casas tenían que hacerme un contrato de horario completo y solamente yo tenía 3 casas. Entonces ellos repartieron las horas para hacerme el contrato. Me hicieron el contrato, pero un poquito sufrí, pero después ya saqué mi tarjeta. Seguí trabajando 2 años, 3 años más así, limpiando casas. Tenía 3, 4 casas. Después trabajé en un bar, así en limpieza, todo casi en limpieza. Y ya después entré a una empresa, a un supermercado entré. Sí, entonces ahí he estado 3 años, estos 3 últimos años he trabajado ahí con tarjeta. Casualmente, la jefa de Mare era amiga de un dueño de un restaurante allá en Barcelona, por la parte de Cataluña, y me consiguió trabajo ahí de mesero. La verdad es que acá tuve que trabajar de todo y pues me adaptaba, me moldaba a lo que llegaba. No tenía mucha experiencia de mesero, de verdad. La primera semana rompía copas, platos, me confundía con las mesas, los pedidos. En las sociedades receptoras aparecen propuestas de leyes para restringir el acceso a los servicios sociales de la población migrante. En algunos casos
se dan reacciones violentas teñidas de xenofobia. En el mercado de trabajo es frecuente la discriminación y explotación de la mano de obra migrante, en especial la indocumentada. Así también como la carencia de seguridad social y múltiples formas de violación de los derechos humanos, la distorsión y segmentación de los mercados laborales en los que se insertan los migrantes, que frecuentemente viven condiciones de hacinamiento, pobreza y anonimato. Sufren la discriminación y la explotación con acceso limitado a servicios sociales, educativos y de salud. En la mayoría de los casos, no es posible contar con la asistencia de instituciones ni el consejo profesional disponible. Lo que sí, yo sabía directamente que no podía porque tenía que tener una estancia de 6 meses en el país, el cual no tenía todavía. Pero había una probabilidad después me dijeron esto, había una probabilidad de que falsificara ese documento y en el parlamento de 6 meses y me tiré los papeles, pero ya era demasiado tarde. Ya había pasado toda la regularización y no podía hacerlo. Entonces no obtuve papeles, nada. Cuando llegué a Madrid, el primer mes que estuve ahí, pues la policía me agarró una salida de metro allá y pues obviamente me pidieron papeles, no tenía. Y cuando pasa eso, pues te llevan a la comisaría, te registran, te toman fotos, huellas, todo. Te sacan todo lo que son los cordones de zapatos, tenis, cinturones, porque esto es muy gracioso, porque no quieren que nadie se suicide dentro ni se mate. La primera vez, es más, me dejaron menos que ropa interior, completamente desnudo y pues me revisaron todo. El problema mayor de discriminación que sufrió en Italia fue por autoridades bolivianas en Italia. Cónsul, ya gente que cree que porque estás en el extranjero y necesitas obligatoriamente de ellos, porque no eres parte del otro país, creen que tú estás muy por debajo. O sea, totalmente la peor discriminación que sufrí en Italia fue por autoridades bolivianas en el extranjero. En sí, parte mía viajé sola, pero había mucha gente viajando conmigo. Fue algo sorprendente porque cuando tú llegas, o sea, sales de aquí al aeropuerto, te hacen una revisión. En esa revisión sales tranquila, llegas. El problema es en Santa Cruz, donde siendo bolivianos hay una demigración muy terrible, o sea, te demigran de tal manera en Santa Cruz que es sorprendente que tu gente de tu país te demigre de esa manera. Siendo en el extranjero no te demigran de esa manera, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de pedirte documentos, entonces es muy, muy malo. Te preguntan cuando tú estás en inmigración para migrar en, si no me equivoco, en París, y donde te dicen a qué vas, o sea, las condiciones en que tú estás llegando, digamos, ¿por qué? Y entonces en la agencia de viajes te andaban diciendo que digas esto, entonces te enseñaban, tienes que decir que estás yendo de paseo, que estás yendo a conocer, entonces no había nada el de trabajar, entonces era una cosa que te enseñaban en la agencia de viajes y tú tenías que repetir lo mismo cuando te interrogaban, digamos, de migración y te decía, muéstrame el dinero, ¿con qué dinero? Entonces mucha gente andaba mostrando el dinero y entonces te dejaban entrar, pero ha habido igual un poco de racismo porque la piel morena ahí es un poco más, o sea, les demigran mucho más que a la con piel más blanca. O sea, te ven y había mucha gente que estaban retornando, o sea, era tan solo ver que la gente se ponía a llorar y los apartaban, o sea, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, allá es más distinto que aquí, que son más cariñosos y más, no sé,
te saludan, todo eso. Allá no es lo mismo, es más diferente, sí. Aquí vas, por ejemplo, hasta Santa Cruz. De Santa Cruz el vuelo era a Argentina y de Argentina llegabas a Francia. Y en Francia los gendarmes te revisaban. Y era la suerte, ¿no? No era, más era el miedo de no conocer a gente extraña, era eso. Porque, por ejemplo, nosotros cuando estábamos con mi hermana, delante de mí había una chica que le pidieron. A mí no me pidieron. Solamente me dijeron, muéstreme. Yo le mostré los $1000 y me pasé. Me refiero a que la gente que se va, digamos, tenemos un montón de compatriotas que están en España y son gente del campo. Gente del campo que no han tenido qué sé yo, el dinero, las posibilidades suficientes como para recibir una educación, una mejor educación, ¿no? Digamos, pucha, qué sé yo, en el campo el trabajo es duro, la vida es dura, ¿ya? Y la educación es mínima. Ya no tienen normas de urbanismo, no saben cómo comportarse, y en sí, o sea, si tú eres, y la clásica boliviana, que no entiendo hasta cuándo va a seguir Cholo versus Aracamba versus Colla, ya, y si tú llegas con una cara que no es igual que la de ellos, una forma de pensar igual a la de ellos, son tus peores enemigos. Llegué con invitación y con todos los papeles se llama questura en Italia, que es como migración. Con esos papeles yo pude ingresar, y no tan libremente, al extranjero, porque en Francia tuve problemas por ser boliviano. Creyeron que estaba llevando cocaína. Ese sí es un problema, siempre es un problema. Me revisaron en Caracas, me revisaron en París, me revisaron en Italia. Y yo todavía no podía hablar bien italiano, no entendía casi nada, la otra chica me indicaba. Y ahí donde me insultaba la señora, cuando no limpiaba bien, me decía, ves, este vidrio sucio es tu país, y este vidrio que está limpio es Italia, así me decía. Y también me hacía dormir en el baño, no me dejaba que me duche en su baño, en otro baño, me bañaba en el váter del baño yo, con vasos. No dejaba que utilice su baño, son racistas ellos. Y se podría decir, la mayoría de problemas los tienes con los propios bolivianos, no los tienes con los españoles. Si te pones fuerte, pues te respetan, y la mayoría de españoles están acostumbrados a la gente de campo que se ve acá, que les decía algo, un grito, les pegaba un grito en español, la otra persona pues bajaba su cabeza y se quedaba callado. En el primer trabajo que tuve de pintor, de ayudante de pintor, en el cual tenía que pintar, conocí a una persona, era un cochabambino, muy humilde, la verdad, y me comentó que tenía un jefe en el cual era una carpintería. Entonces el jefe dice que le gritaba, le insultaba y el otro no decía nada. Llegó al extremo en que un día agarró un martillo y se lo arrojó en su cabeza. Y pues mi compañero no dijo nada. No se quejó, no fue a aceptar una denuncia, el cual tenía que haberla hecho, por el cual tal vez también podía conseguir papeles. Entonces yo creo que por su unidad, un poco estúpido, pues no lo hizo. Pero los roces normalmente son con los propios bolivianos. Cuando el retorno es más bien una decisión individual, suele estar asociada a cuestiones económicas, como los planes de inversión, cuestiones sociales, la añoranza del terruño y los paisanos, los amigos, o factores del curso de la vida. Ya es hora de casarse, ya es tiempo de jubilarse. En otros casos, la decisión es el resultado de presiones externas en el lugar de destino, el desempleo, discriminación, deportación, o en el lugar de origen, un juicio pendiente, trámites insoslayables, sucesos familiares y muchos. A veces las razones se suman y traslapan felizmente, otras se complican inesperadamente. Yo seguí ahorrando, yo me vine más porque tenía que hacer los documentos. Yo quería tener ya mi residencia allá. Y mi plan era venir, hacer y volverme a ir. Y viendo también la situación de salud de mi papá, yo me quedé. Y ya no me volví allá, porque me parecía delicado. Y por eso más me quedé, de hecho, no me importa el dinero, el papel que esté mi papá a mi lado, basta. Y por eso me quedaba más. Tenía problemas acá en Bolivia y por eso
Me tocaba renovar la segunda tarjeta, pero no lo pude hacer. Estaba presentada la nacionalidad también para quedarme allá y no, me tuve que venir. Es que aquí ya mis hijos son mayores, uno es mayor, el otro, y estaban solos, ¿sabes? Y como obligación tuve que venir, porque por mí no me venía. Estando ya casi unos 4 años y medio, presenté unos documentos donde me conocí con mucha gente que estaba trabajando en Telefónica y a través de un amigo entré a trabajar en Telefónica como operadora y presenté mis documentos y suerte me aceptaron. Pero la casualidad fue de que el jefe que me dio tenía a su socio y entró en quiebra. O sea que no podían darme de alta. O sea, claro, estaba el Ministerio de allá de Trabajo de España, pues me dio el permiso, todo. La residencia, todo. Pero no pudieron darme de alta por cuestiones de que uno de los socios de la empresa que me estaba dando los papeles entró en quiebra. Entonces, ves eso, tantos años tratando de salir adelante y te encuentras con lo mismo. En algunos trabajos no te pagaban. Denúnciame. Incluso me lo han dicho en 3, 4 oportunidades. Puedes denunciarme, pero yo no te pago. Trabajaba pues gratis para ellos, con poco sueldo. Que otra gente cobraba 800, 900 euros, pues yo cobraba 500. Pero para mí era algo importante, a nada. Entonces era importante eso. La decepción, el no saber qué hacer, si estás ya llegando a una meta y después te lanzas al abismo, o sea, es como te has caído nuevamente y empezar nuevamente desde abajo. No tenía ya esas fuerzas de seguir adelante. Yo volví a Bolivia prácticamente por problema familiar muy, muy serio. Mi hermano falleció. Ya mi hermano falleció en un accidente de tránsito aquí y fue, como te puedo explicar, fue una experiencia muy, muy dura en la cual yo no pude volver ni siquiera a ver su velorio o su entierro o nada de todo eso. Entonces fue como una cosa inconclusa y no había pasajes para volver en el momento adecuado y el cuerpo ya tenía que descansar. Mi madre y yo allá, vimos velorio, entierro y todo, muy, muy triste, mediante teléfono, mediante videollamadas, mediante llamadas, y no había forma lógica de volver a Bolivia para poder estar con la familia, ¿no? Y nos quedamos allá, y cuando yo quise volver, mi madre me dijo, ok, volviendo a Bolivia, ¿lo vas a resucitar? No. Entonces, hijo, termine lo que vino a hacer. Termine lo que vino a hacer y no vas a ayudar en nada volviendo cuando él esté descansando. O sea, ya va a estar enterrado, ya no va a haber nada que puedas hacer, ni siquiera velar y llorar su cuerpo. Va a estar bajo tierra. Entonces, quédese y termine, es muy fuerte fue mi madre. Quédese y termine lo que vino a hacer. Y yo decidí quedarme con ella. Hasta que me agarró una locura y dije, no, me vuelvo porque tengo un hermano pequeño todavía que es... Volví para quedarme con él, para cuidarlo, porque éramos 3 y somos 2. Entonces, alguien tenía que quedarse, tenía que haber alguien, varón, alguien que se encargue de cuidarlos. Y yo me volví para estar con él, ¿no? O sea, ya basta, dije. O sea, no importa cuánto dinero se puede hacer o no hacer en Europa, o cuánto sacrificio, cuánto trabajo, sino que la familia está primero. Yo volví para estar con mi hermano. Adaptarte a Bolivia es muy... ¿Qué? Porque estás acostumbrado... Primero, adaptarte a otra parte es duro, pero a veces volver es más duro todavía. ¿Por qué? Porque estás adaptado a ciertas normas, ciertas reglas. Ejemplo, allá no ves que te perjudiquen en tu trabajo. Todos tienen derecho. Aquí, si yo quiero fregar por algún motivo, hacer un bloqueo, un paro, y no quiero que tú trabajes, no trabajas. ¿Ya? Y no respetan el mínimo los derechos. O sea, los ciudadanos no respetan los derechos de los otros ciudadanos. Y eso es muy, muy fastidioso. ¿Ya? Yo tengo que venir a mi lugar de trabajo pasando a pie, que me bajen de mi auto, que me bajen de mi moto, que no puedo caminar, que no puedo transitar. ¿Qué derecho les da? O sea, ¿quién le da ese derecho a esas personas? Digo yo. O sea, y te acostumbras a tener una vida laboral tranquila, normal, regular, y cuando llegas a tu país no la puedes tener.
porque estás a veces en una zona de batalla. En una zona de batalla, en medio de la zona de batalla, y nadie respeta tus derechos, ni el Estado. Cuando yo recién llegué, me ofrecieron que vuelva a trabajar con... O sea, el trabajo que yo tenía antes de retirarme, lo seguía manteniendo su esposa, y me ofrecieron que trabaje con ellos, pero yo no quería trabajar para nadie, quería un negocio propio y estar tranquilo, ¿no? Y emprendí un negocio que fue creciendo, se volvieron 2, después 3, y gracias a Dios, con un poco de capital que me dio el extranjero, bueno, tengo mis negocios y no tengo de qué quejarme económicamente en Bolivia, me va bastante bien. Lo que más me ha gustado aquí es ver a mi familia, el volver a ver a la gente, cumplir las pequeñas metas que en el transcurso que he estado en allá, pues cumplirlas, de estar con mis hijos, trabajar, o sea, ser libre de hacer las cosas a tu manera. El que no te digan, eres migrante, o sea, no puedes ni hablar, ni oír, o sea, ni gritar, o sea, tú tienes que entrar a una hora, no es como aquí, o sea, te vas a bailar 6 de la mañana, 3 de la mañana, te recoges si quieres mal, bien, o sea, si vas tambaleando por aquí, por allá, nadie te dice nada. El estar en allá, por ejemplo, ves todo limpio, todo ordenado, tienes unas reglas que las tienes que cumplir, te guste o no te guste, te tienes que cumplir. La basura al basurero. Tú no puedes sacar un papelito y botarlo por la ventana del coche, no puedes. O sea, tienes que cumplir reglas. Y me gustaría que eso mismo sea aquí, pero no se puede cambiar, ¿no? Si tú cambias, tal vez puedas hacer cambiar a la gente, pero no puedes a todos, a unos sí, a todos no puedes cambiar. El haber estado en allá, siempre tenía el sueño de volver, o sea, extrañaba mi país, extrañaba el estar aquí, el de subirme al micro, el abrirme la ventana, ver a la gente, no sé, darme ese lujo. Y sueñas con que tu país, ¿cómo está? Lo has dejado así, ahora ¿cómo será? Entonces tienes esa ilusión de que tu país allá, levantado. Pero el tiempo que he estado allá, será un 10% que se ha levantado. Pero me hubiera gustado que se hubiera levantado por lo menos un 51%, pero no se ha hecho. Puedes vivir tranquila. Aquí es más tranquila la vida, pero estamos muy atrasados. Mientras en Italia es una vida muy agitada, vives bien estresado vives allá, porque siempre es el trabajo a casa, toda la gente es allá, y caminas como hormiguita rápido. Aquí no, aquí vas, caminas lento, vas mirando las cosas, sabes que hay movilidad a cualquier lado, pero en allá no, rápido tienes que andar. Y son en hora lo que llegan los buses, y en ahí todos van, y hay una puerta, digamos, del bus que uno sube y la gente que tiene que bajar es por la otra puerta, y todos ya saben eso, y tienes que estar en hora porque el bus no te espera. Espera ya, se cierran las puertas, miran que golpea, se suben. Y no van como aquí colgados, que en cada cuadra hacen parado, no es así. O sea, hay mucha gente que sufre allá, pero también mucha gente que les va bien, pero por unos pecamos todos. Hay gente que se cree las 1000 maravillas, o sea, el haber estado en España, por ejemplo, yo fui a ver a un matrimonio y el hombre pues se fue a España, era un conocido, y saca la billetera con sus billetes así que se salían por la cartera. Dices, claro, la gente te denigra porque lo están haciendo muy mal. La gente está demostrando algo que no es. Si lo tienen, pues que lo guarde, que sea bienvenido y que lo disfrute, pero solo él.
pero por unos pecan todos. Hay casas que se están haciendo lo mejores, al gusto de España, al modelo de Estados Unidos, un edificio al estilo italiano, o sea, pero depende de cada uno. Uno no sabe cómo ha conseguido ese dinero para hacerlo, no sabe en qué ha trabajado. ¿Qué tal si es lavaplatos allá trabajando, pero se da el lujo de tener una casa aquí? Pero ellos no entienden, piensan que dando palmaditas pues consigues el dinero, pero no es así. Tú tienes que sufrir y saber ganártelo ese dinero, y se sufre mucho. Uno de los impactos más comunes dentro del proceso migratorio son las tensiones familiares y la consecuente reestructuración de los hogares. Antes casada y ahora son divorciada. Entonces, estuve embarazada ya unos 5 meses, cuando el papá de mis hijos me vino con, yo creo, la desesperación, el estar solo, no sé, o las cosas que la gente se inventaba, que tu mujer va a estar con otro, que ella va a estar así, que nunca más te va a mandar nada, que está ya feliz. Un día le llamé y me indicó que se estaba yendo a su casa y que a mi hijo se lo llevaba. Entonces, no, con la desesperación no sabía qué hacer. Entonces le volví a llamar y le pregunté, ¿qué quieres? O sea, ¿qué te doy a cambio de mi hijo? Y yo le dije, dime tú, no sé lo que voy a hacer, pero por mi hijo yo voy a hacer lo que sea. Me dijo, quiero venir a España. Y le dijo, bueno, dame un par de semanas y yo te traigo a España, pero me dejas a mi hijo. Entonces eso ha sido un cambio que tuve que hacer con el papá de mis hijos y mi hijo, que estaban aquí en Bolivia. Y lo llevé. Fue algo tremendo porque no nos entendimos, fue peor. O sea, en el tiempo que estuve yo allá, nos separamos con el papá, no nos hemos entendido, porque a veces la familia se mete, siempre está ahí, que no me gusta, a veces así, no es así, o sea, haces más caso a la familia que tu propia familia. Entonces, no me gustó esas cosas, entonces, lo mejor dije, no nos hacemos daño, yo crío a mis hijos, si quieres, igual crías, pero ya muy aparte, tú por tu lado, yo por el mío. Entonces, eso era hablado, pero en mi corazón no en ningún momento decía un divorcio. O sea, para mí un divorcio era traumante desde niña, ¿no? Él llegó el 2008, si no me equivoco. El 2006 nos separamos, 2008 él llegó y me inició el divorcio. Estando allá, haber estado un tiempo en allá, pues me hizo la demanda de paradero desconocido y abandono de hogar. Me hizo el divorcio. Por no tener los requisitos del certificado de nacimiento de los niños, pues lo denegaron. Yo llegué el 2009, a fines de 2009, y me entero que ha habido un divorcio. Es como aquí dice la gente, ay, que no tienen corazón, dejar. Tenemos corazón, tenemos, y sufrimos más que aquí, ¿sabes? Porque aquí dejas a tus hijos, digamos, con su abuela, que le da más cariño que tú. ¿Ya? Pero nosotros ahí estamos solos, y eso aquí la gente no entiende. Nos critican habernos dejado. Por ejemplo, en el caso de mi ex esposa, no entiende hasta hoy día que por qué me he ido, que dice que yo era feliz, pero no es así. Nadie entra en mi corazón, nadie entra en los corazones de las madres que nos vamos y dejamos a nuestros hijos. Por eso allá te vas a la discoteca por olvidarte. ¿Y qué hacen allá? Yo he ido 2, 3 veces a la discoteca porque me llevaron mis amigas. He ido. ¿Pero qué hacen? Escuchan la música boliviana y empiezan a tomar, a bailar, lloran, se acuerdan de todo, lloran y ya está. Y a mí los hombres están esperando que caigan las presas. Esa es la realidad.
Esa es la realidad. Entonces uno estás viviendo toda la semana como en una jaula. Y el sábado se abre esa jaula y respiras aire. Por ejemplo, las que trabajan en internet son como los pájaros que viven enjaulados. El día sábado les abren su jaula y van a respirar el aire. ¿Para qué? Para que vuelvan a entrar desde el lunes hasta el sábado. En Bolivia, la migración ofrece salidas al desempleo y la falta de perspectivas de progreso laboral pueden llevar a una salida en falso para perder identidad y el estar en tierra de nadie al no pertenecer de lleno ni a su país de origen ni a los países en los cuales buscan trabajo.